Gloria a Dios. Vamos a leer, va a ser una larga lectura. Amén. El capítulo, dijimos, 23 de Mateo, en el verso número 2 dice de la siguiente manera: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacerlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo las quieren mover. Antes hacen todas las cosas para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, llaman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres les llamen rabí, rabí, pero vosotros no querráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Y seáis llamado maestro, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las vidas y con pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Hay de vosotros, fariseos, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Hay de vosotros, guías ciegos, que decís: si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís: si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él es deudor. Esos ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar jura por él y por todo lo que está sobre él, y el que jura por el templo jura por él y por el que lo habita. El que jura por el cielo jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la mente, el eneldo y el comino, y dejad lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario sin dejar de hacer aquello. Ya ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y el plato, pero por dentro está lleno de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muerto y de toda inmundicia. Dice: así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís: si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiésemos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así dais testimonio contra vosotros mismos que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres, serpientes, generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien mataste entre el templo y el altar. Gloria a Dios. Vamos a dejar hasta ahí la porción, hermano. Siéntese, por favor. Larga la porción, ¿cierto? Pero sirve que lee la Biblia, ya que no la leyó entre la semana. Aleluya. Bueno, este es uno de los mensajes, hermano, más agresivos de Jesús contra los religiosos. Es uno de esos mensajes que hace que a uno le retiñen los oídos, sobre todo para aquel hermano que se siente justo, aquel que se siente, ¿qué puedo decir, hermano? Casi un ángel. Creo que es cierto, hermano, que en nosotros existe cierto tipo de jactancia en todo tipo de forma, materia, área donde nosotros podamos sentirnos como con confianza, desarrollarnos. Por ejemplo, un buen arquitecto puede sentir confianza, hermano, en diseñar una buena estructura, un edificio bello, fuerte, y algo, hermano, que lógico impresiona a los demás. Él tiene todas las técnicas para hacerlo, ¿y por qué no? Podemos hablar acerca de un doctor, hermano, que puede
diagnosticar y emprender una cirugía sobre un enfermo y con maestría, hermano, extirpar esos tumores que están matando a aquella persona. Tiene todas las herramientas, tiene todo el conocimiento y la verdad es una eminencia en ese tipo de áreas, ¿no? Pues puede a sí mismo, ¿verdad?, jactarse, decir yo estoy capacitado para eso. Y podemos hablar acerca de gente como abogados y personas, hermano, de sociedad alta que han sido gente preparada en sus áreas de trabajo, en sus profesiones, han sido destacados. Puede ser una persona dedicada a la contabilidad, o etcétera, etcétera, etcétera. Cualquiera puede, hermano, escalar y jactarse de su posición. Pero curioso que a veces usted va a mirar personas destacadas en deporte o, como ya lo he dicho, en otras áreas, que sí, hermanos, son reconocidos, posiblemente el mejor en el momento, pero también los caracteriza una humildad que distingue a la persona, ¿no? Lo hace sobresaliente. Esto no hace ningún contraste, al contrario, hace que la persona cobre un poco más de crédito, que la gente alrededor, hermano, diga, bueno, esto es un punto más a su favor de esta persona que, teniendo todas las capacidades, no es orgulloso, no es petulante, y qué bueno por eso, ¿no? Sin embargo, como repito, muchas veces uno, cuando mira en el área religiosa, para nosotros, hermano, hay una restricción muy fuerte en cuanto a la jactancia. No puedo negar que hay gente docta, hay gente preparada en las cosas de Dios. Hay gente que cruza universidades y llega a doctorados y acumula 1, 2, 3, varios doctorados, y son, hermanos, reconocidos, personas que al oírlo usted dice, wow, este tipo tiene preparación, tiene madera, tiene todo lo que se necesita para ser un excelente orador. Cuando uno va y escudriña acerca de personas en antaño, por ejemplo, a San Agustín de Hipona, es una persona que en el catolicismo tiene mucha influencia. Lógico, estamos hablando de los primeros siglos, hermano, sobre todo en el tercer siglo, cuarto siglo, cuando empieza a surgir, hermano, este tipo de líderes que después marcaron la pauta para que el Imperio Romano adoptara la religión popular, la que después vino a ser la religión católica. Pero hubo buenos líderes religiosos en ese entonces, también hubo muy malos líderes, hubo sectas a las cuales se suprimieron, y lógico, mucho de lo bueno se incrustó en esta religión, pero también mucho malo vino a pegarse, ¿no? Pero independientemente del error de adoptar cosas que no eran correctas en el cristianismo de entonces y la corrupción que por ende sobrevino, hubo personas pensadoras, hubo personas que tenían muchas capacidades. Entonces, cuando uno indaga acerca de cómo Dios usa un vaso para proyectarlo y poder edificar así su iglesia, a veces es curioso, pero el método de Dios no como que coordina con nuestra mente. Usualmente, para nosotros visualizar un cristiano de renombre, bien preparado, decimos, se crió en la iglesia, nació en el seno cristiano, fue preparado, fue escalando, fue a diferentes institutos, universidad, y ahora es ministro, y excelente, ¿no? No, muchas veces no es así. Muchas veces es, hermano, gente que Dios la arrancó de allá, hermano, de lejos de lo que podría ser un creyente, incluso moviéndose en círculos ateos, como L.C. Lewis, ¿verdad? Un prominente teólogo inglés, hermano, que a principios del siglo pasado fue renombrado, y una persona que todavía sus frases, sus pensamientos impactan a la teología de hoy en día. O podríamos hablar, como dije, de San Agustín de Hipona, que lo que pasa en este joven cuando llega, hermano, al extranjero a prepararse con las personas más prominentes de su tiempo. Él quería ser un abogado y llega, hermano, impresionado a buscar a uno que había llegado a su región donde él vivía. Lo va, lo visita y le dice que quiere ser su discípulo, él quiere también ejercer
su profesión, como el otro tipo, pues eran excelentes oradores. Entonces, para poder, hermano, tener esa palabra de convicción, creo que usted debe de saber que estos abogados se preparan, hermano, en oratorias y todo ello, ¿no? Entonces se preparan en letras, en ciencias. En antaño, lógico, era una escuela y tenían que pasar por varios procesos, entre ellos incluso preparaciones físicas, y me impresionaba cuando miraba cómo este maestro que aceptó a Agustín le hace que incluso haga ejercicios para poder soportar, hermano, la presión y poder dar discursos largos y efectivos. Lógico que ahí le meten un montón de ciencia, o sea, le meten también filosofía y apologética y, bueno, hermano, un sinfín de cosas, y logran que surja este hombre que incluso sirvió en la corte del emperador romano. Pero en su momento Dios llega, le transforma el corazón y usa todo ese potencial de ese orgulloso, de ese perdido, hermano, y lo transforma en un hombre de Dios. Tanto católicos como evangélicos reconocen, hermano, a San Agustín de Hipona. Amén. Pero no quiero hablar de él mucho, ¿verdad?, sino lo suficiente como para darnos como una idea, un ejemplo de cómo Dios, hermano, saca de aquellas áreas, hermano, de la perdición a un individuo altivo y lo transforma en alguien usable y humilde. Ahora, lo interesante es, hermano, de que pensemos, por ejemplo, en otra persona, en Pablo. Amén. Pablo, usted sabe, era orgulloso, un guardador de la ley, un celoso de ella, un perseguidor de cristianos, y que perseguía, como dije, cristianos a los cuales los obligaba a negar la fe, incluso hasta la muerte. Dice que él perseguía a este grupo redimido por Cristo, ¿me entiende? Entonces nosotros vamos a ver la agresividad de este tipo. Ahora, Pablo, hermano, o Saulo, antes llamado Saulo, no era cualquier persona, hermano. Era, como él lo expone, un guardador de la ley. Y cuando usted mira el currículum, hermano, el background de este hombre, hermano, hombre, dejaba impresionado a cualquiera allá en el judaísmo. Ahora, él, hermano, él dice que se crió a los pies de Gamaliel. Gamaliel se menciona en la Biblia, es un hombre que se habla muy bien de él. En el libro de los Hechos se le conocía como la gloria de la ley, a Gamaliel. Ahora, lo interesante es de que Saulo crece a los pies de este instructor. Quiere decir que este hombre tenía una sapiencia, hermano, increíble. Pero llega Cristo, hermano, y lo derriba en tierra, lo deja ciego por un momento, hermano, le expresa sus palabras, le convierte el corazón, y después usted lo mira siendo usado de una manera maravillosa en el resto de la escritura, ¿no? Ahora, lo interesante es que cambió a esta persona con toda esa sabiduría que tenía, con toda esa presunción que podría él, hermano, usar para dejar impresionado a cualquiera. Él, en unos pasajes de la Biblia, dice, escritos por él, hermano, acerca de la ley, ¿verdad? Dice, bueno, si otros se jactan, bueno, permítame decirles que yo así, bla, 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 bla. Pero ¿saben una cosa? Todo lo tengo por basura. O sea, todo lo he dejado, todo lo he desechado. Eso no me vale por seguir a Cristo. O sea, dejo todo ello porque es más valioso estar con Cristo. Lo de Cristo vale mucho más. Y nosotros vamos a mirar, hermano, que este hombre era una persona que logró alcanzar, hermano, creo que el ejemplo de cristianismo que todos anhelamos. Amén. Yo sé que nuestra máxima autoridad y nuestro mejor ejemplo es Cristo. Pero enseguida de Cristo, como podríamos nosotros decir, pero Él es Cristo, hermano, Él es Dios. ¿Quién puede lograr escalar tanto así? Él es Dios, ¿no? Bueno, Pablo, un humano 100% como usted y como yo, que logró, hermano, una estatura la cual es un modelo a seguir. La realidad es que es un modelo a seguir. No en el mal aplicación de la palabra, pero él mismo dijo, imíteme a mí como yo imito a Cristo, ¿no? Así es de que vale, ¿no? Porque está escrito en la Biblia, entonces nos compete. Ahora, lo interesante es, hermano, que volviendo al capítulo que nosotros hemos considerado para meditar, nosotros vamos a ver, dije, uno de los mensajes más agresivos de Jesús. Y cada texto, hermano, cada concepto aquí determinado en las refutaciones, hermano, que el Señor hace a los grupos de religiosos acá expresados, creo que amerita una predicación para cada uno de esos puntos, pero no lo vamos a hacer, lógico, vamos a condensarlo todo.
Amén. Y vamos a ir de manera rápida como jet, ¿verdad? Pasando por todo este capítulo. Lo interesante, hermano, es de que el Señor Jesucristo ya está en Jerusalén. Esa sería la última semana donde pues Él existiría. Él ya experimentó desde el capítulo 21, hermano, la entrada a Jerusalén. Ya habló acerca de la parábola de las fiestas de boda. Y hermano, aquí empieza a confrontar a los fariseos y les empieza a decir, junto con todo el pueblo, estaba lógico ahí congregado, amén, frases que a cualquier religioso espantan. Nos espantan a los que nos dedicamos a la religión. Tal vez usted diga, no, hermano, el cristianismo no es religión, es relación. Sí, tiene usted toda la razón. Sin embargo, no podemos negar que es el concepto religioso, hermano, lo que nosotros desarrollamos, vivimos, estamos. Amén, gloria a Dios. No podemos negarlo. Y la frase religión, si usted va a Santiago, dice, si alguien quiere ser religioso, bueno, la religión perfecta es esta, ¿no? Y dan los detalles de ello, ¿no? Pero lo importante es de que nosotros, hermano, acá veamos para nuestro bien lo que el Señor menciona acá. Porque mucho, hermano, no crea, como algunos pueden pensar, esto le está diciendo a los pastores. Esto va dirigido para los servidores. No tanto así, aunque sí tiene mucho de razón, ¿no? Pero en realidad, hermanos, a todos nosotros, a los cuales hemos seguido a Cristo, a los que se debe de aplicar este tipo de textos. Bueno, nosotros vamos a mirar, hermano, al menos, hermano, se le recrimina con 8 ayes. Amén. En este tipo de pasaje, lógico, hay más ayes en la Biblia, o sea, una expresión de dolor, una expresión de espanto, una expresión, hermano, como de desespero sobre una persona a la cual Dios ha determinado un mal, una consecuencia, hermano, catastrófica sobre ese tipo de individuos. Aquí hay 8, acá se condensan 8, ¿no? Dije, en el Antiguo Testamento hay varios de esos ayes, aquí hay 8, amén. Entonces acá también vamos a mirar mucho de lo que se llama alegoría, cómo Jesús la aplica. Recuerde, él lo aplica en su método de exposición como un orador, explica la alegoría, explica en su enseñanza el sinónimo, hermano, la figuración, para remarcar, hermano, algunos tipos de deficiencias o exaltar virtudes, hermano, en diferentes casos, ¿me entienden? Pero acá, hermano, vamos a mirar la alegoría pues aplicada, amén. Vamos a entrar, hermano, por acá. Dice acá, hermano, en el verso número 2 que leímos, dice: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas, difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo las quieren mover. Dice, antes hacen todas sus obras para ser vistos de los hombres, y después ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Amén. Cuando uno mira, hermano, este tipo de texto, uno mira, hermano, cómo Jesús hace un énfasis especial en la cátedra de Moisés. Esta es la enseñanza. La enseñanza de Moisés. La enseñanza de Moisés no tiene nada de malo. La Biblia no tiene nada de malo. Ella está bien. Ella enseña lo correcto. Ella contiene la palabra de Dios. Y estos fariseos se sentaban o se apoyaban en la cátedra de Moisés, en las palabras de Moisés. Como hoy nosotros decimos, hermano, nos apoyamos en la Biblia, en el Antiguo y Nuevo Testamento. Amén. Ahora, nosotros debemos de considerar que en este libro no hay error. Todo está, hermano, coordinado, todo es honesto, todo es justo, todo, hermano, nos aprovecha para bien. Dice, hermano, estos hombres se sientan en ella. Amén. Ellos se apoyan en ella, ellos se expresan de ella, ellos enseñan de ella, les ordenan a ustedes de ella, lógico en parte, ¿no? Ahora dice, así que todo lo que les digan que guarden, ustedes hagan, amén. Ustedes guarden todo lo que ellos les digan. Pero, ¿saben? Les voy a hacer una recomendación, no hagan ustedes conforme a ellos hacen, conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Ustedes hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Curioso, ¿verdad? Pero aquí, hermano, vamos a notar que en todo púlpito o en toda exposición, ya sea en un grupo o ya sea de manera personal en una área de trabajo, hermano, en la calle, en el bus, donde usted, hermano, encuentre a un cristiano
dando instrucción a otra persona, ya sea cristiana o no cristiana, se convierte realmente, hermano, en alguien que transmite un legado, una enseñanza, un concepto que recibió de la palabra. Amén. Y ahora, puede ser que nosotros hablemos bien la palabra y no haya malo en ello, no la torzamos, sino que sea directa, sea precisa, sea cabal. Amén, sin adulterarla. ¿Eso está mal, hermano? Por ahí, hermano, podremos decir que hasta un ebrio, un borracho, un drogadicto, si le habla un texto bíblico, ¿querrá decir que el texto bíblico está mal porque lo dijo un borracho, un drogadicto, hermano? No, él le dijo Biblia y la Biblia es correcta. La Biblia, hermano, tiene efecto, tiene poder. El problema está de que el individuo que lo dijo como que contrasta, ¿no? Con lo que está saliendo de sus labios. En otras palabras, hermano, mucho de lo que se hace en los círculos religiosos contrasta, y sobre todo con aquellos que tenemos liderazgo, ¿no? Contrasta con nuestro tipo de actitud. Hablamos, pero dejamos mucho que desear de aquello que nosotros expresamos. Y lógico, acá siento como que todos me están viendo a mí como diciendo, sí, pecador, malo, para ti, ¿verdad? Pero en realidad Jesús utilizó palabras fuertes contra los líderes, sobre todo de la iglesia. Amén. Así de que empieza a hablar, hermano, y a decir acerca de que ellos, hermano, dicen pero no están haciendo. Amén. Ellos están hablando de que ponen, hermano, cargas pesadas sobre los hombros de las personas, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Y uno, hermano, nota cómo en efecto, en la religión popular, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántos sacerdotes usted ha visto en esas procesiones donde, hermano, de rodillas van por toda la villa o por toda la calle del pueblo principal empedrada hacia rumbo a la catedral aquella en señal de penitencia? ¿Cuántos sacerdotes usted ha visto en eso? A ninguno, ¿verdad que no? Pero si mira un montón de adeptos, ¿verdad? Ya hasta llegándose a la espalda, ¿verdad? Por mi culpa, rájale, y por mi otra culpa, rájale. Y las rodillas, hermano, si llega con rodillas, ya la libró, ¿no? Pero la verdad es de que llegan todos sangrados. Ahora, es curioso, pero también en el cristianismo hay mucha deficiencia, hermano. Hay ocasiones que uno lo dice, hermano, y a veces uno lo expresa con fervor, con ¿qué le puedo decir? Con toda la autoridad, porque está aquí en la Biblia, y uno rájale la pura, hermano, la manda para allá y dice, ayunen, oren, débiles, hipócritas. Pero el contraste está que a veces el predicador no ni ayuna ni ora, ¿no? No me miren así. Pero lo interesante es de que a veces usted va a mirar a una persona como yo, desvelta, sí, que somos la panza. Pero lo interesante es de que a veces hay hermanos que son ministros, ¿no? Ahora, puede ser un problema glandular o no sé, ¿no? Puede ser que su cuerpo produce más grasa que realmente la que come, ¿no? Pero hay veces, hermano, que hemos visto, yo como ministro, hermano, yo tengo que ser sincero, debo de decir, hermano, que a mí me cuesta, hermano. Me cuesta orar, me cuesta ayunar. Y sí, a veces lo digo, pero yo creo que no lo digo tan frecuente porque me duele cuando lo digo, hermano. Porque sé, hermano, que al mismo tiempo nosotros, hermano, al decir la palabra nos comprometemos con ella. Y yo sé que hay que decirla, yo sé, hermano, pero esto, por eso es una palabra, hermano, que sale como un tipo de una espada. ¿Y cómo es la espada de la palabra, hermano? Doble filo. ¿Por qué doble filo? Porque corta para allá y corta para acá. ¿Me entiende, hermano? Corta para allá y corta para acá. Por eso es de doble filo. Amén. Entonces, tanto la palabra lo escudriña a usted como me escudriña a mí. Tanto le da duro a usted como nos da duro a nosotros, hermano. Lo interesante es que nosotros ignoremos que también para mí es el comerme lo que se nos ha dado. ¿Me entiende, hermano? Entonces dice acá, dicen, aplican, ¿verdad? Pero no hay coordinación en ello, ¿verdad? ¿Por qué? Porque realmente no están aplicando como deben de aplicar a lo que dijeron que se debe de hacer. Hacen lo que no se tiene que hacer. Dicen bien, pero realmente como que contrasta con sus hechos, ¿no? Dice en otras palabras también acá, hermano, que ellos ni siquiera quieren mover la carga pesada con un dedo. Dice, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Oiga, dice que acá, hermano, se hacen las cosas para ser vistos por los hombres. Y es curioso, pero en ocasiones
vamos a mirar, hermano, ministros de Dios que realmente, a mi respeto, no tiene nada que ver, hermano, en ocasiones con lo que voy a mencionar, como en este caso, pero usted los ve, hermano, bien planchaditos, bien cambiaditos, allá afuera, siempre con traje y todo, bien perfumaditos en su carro Mercedes-Benz y todo ese rollo, ¿no? Y usted va a ver, hermano, que wow, se impacta, ¿no? Impacta el tipo, ¿no? Pero ve después un tipo, hermano, así como que acaba de pintar una casa, ¿no? Y todo así, todo rotito, unos zapatos viejitos y, hermano, hasta el pelo pintado y de repente, hermano, llega un tipo por ahí y empieza el diálogo y dice: usted es pintor. Bueno, pinté, pero la realidad es que soy ministro, ¿no? Ministro, ¿usted no tiene facha de ministro? A mí me pasó hace unos días atrás. ¿Usted pinta, verdad? No, lo que pasa es que pinté, ¿verdad? Oh, ok, ¿verdad? Ya lo dejé, yo no dije: soy pastor, ¿qué le pasa? No, oiga usted, no, lógico, ¿no? Uno debe de mirar, depende de la situación, hasta qué punto usted le dice: yo predico la palabra y sin jactancia, con humildad y tranquilo, ¿no? Pero lo que pasa es de que, sí, de volada lo juzgan a uno, ¿no? Entonces, lo curioso es de que en muchos de los religiosos se hace para que lo miren, se hace para que se mire que bien predica. Dejemos a los predicadores, ¿no? Ah, qué bien canta. Dejemos a los cantantes, ¿no? Ah, cómo profetiza esa hermana, cómo danza, cómo brinca, ¿no? Ha habido gente que dice: su don de la danza me inspira, hermano. Entonces lo hacen para que lo miren, no que él se jacta más. Bueno, ya hablamos de un estudio acerca de la danza. Yo he dicho que la danza es bíblica y todo, pero en su lugar, tranquilito, está toda, ¿no? Pero yo lo que voy, hermano, hasta el aspecto erróneo de cómo podemos utilizar algo, hermano, que de cierta manera se nos aprueba en la escritura y lo cantamos y lo expresamos, hermano, a todo lo alto. Sin embargo, hermano, pareciera ser como que nosotros no estamos coordinados, o sea, en lo que realmente serían otras áreas de nuestra vida, a eso que estamos mencionando. ¿Por qué? Porque, hermano, nos ha tocado de que los más expresivos a veces, hermano, los más exaltados, esos son los más corruptos, hermano. Hace unos días atrás, incluso está ese rollo ahorita en las noticias, hermano, y están en apogeo eso, y es algo que se aviva de vez en cuando. Por ejemplo, el escándalo sexual entre las autoridades religiosas del catolicismo, ¿no? Entonces, hermano, usted va a oír de pedófilos, hermano, al por mayor allí, hermano. Cuando llegue a la iglesia católica, ya la persona, hermano, tiene que cuidar a su bebé, a su niño o a su niña, porque el que está ahí al frente a lo mejor puede ser el violador, hermano, de la ciudad. Esa es la verdad. Y yo no estoy diciendo nada malo, porque la verdad es que ahí está reflejado en las noticias. Están, hermano, las autoridades sobre de ellos. Ahora, ¿será excepto el evangélico en esa área? No, hermano. Los líderes, muchos líderes cristianos son acusados de adulterio, de fornicación. Eso es cierto. La mayoría de escándalos en las iglesias son por esas causas. Ahora, le voy a decir una cosa, hermano, y esos son los niveles altos, pero los niveles más bajos, ¿qué hay? ¿Qué hay? Esto nomás se aplica para los que están, hermano, dirigiendo, o será para todos, hermano. Porque, hermano, son más los casos que se aplican entre el pueblo, entre el mismo pueblo, que en esas cúpulas, hermano. Y esto habla, hermano, de la deficiencia humana, de nuestra deficiencia como humanos. Que no importa si tú tienes preparación o tienes esta posición, hermano, no importa si tienes esta posición y una preparación así pequeñita. Todos tenemos las mismas deficiencias. Todos somos igual de miserables, hermano. Todos somos igual. Les voy a decir por qué. Porque todos tenemos las mismas formas, hermano, ¿qué puedo decir? De caracteres e intenciones que distinguen al ser humano. Somos seres humanos. Somos seres humanos. Lo cual, hermano, me dice a mí, hermano, que aunque Cristo ya me cambió, Cristo vino a mi corazón, de todos modos voy a pelear con el deseo, con el ansia de venganza, con el ansia de odiar, hermano. Todo ello está dentro de mí. La única diferencia es que Cristo,
hermano, ha llegado a mi corazón y tengo la opción de obedecerle o de vivir en mi carne, hermano. O vivo en el espíritu o vivo en la carne. Y el aplicar, hermano, ¿qué le puedo decir? La palabra de Dios creo que nos conviene ahí. Estaríamos metiendo lo espiritual a lo que se nos recomienda, ¿me entiende? Realizar a lo largo de la vida. Pero si nomás hablo lo que está en la Biblia y nomás dejo a la pura letra lo espiritual, pero en mi forma de proceder, hermano, me voy a lo carnal, entonces vengo a ser etiquetado como unos de los que acá se mencionan por 8 ocasiones. Voy para allá. Dice acá que estas personas, hermano, ensanchan las filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Amén. Yo me di a la tarea de mirar filacteria, tefilim en hebreo, hermano, en filacteria, filacterión, hermano, serían en griego. Esto son unas cajitas, hermano, o envolturas que los judíos se ponen aquí así como un cuadrito. ¿No los ha visto, hermano, cuando están en sus ritos religiosos ahí, con un cuadrito acá? Entonces es una cajita donde contienen pedacitos o porciones de la escritura. Entonces bajan con una correa y se la atan con 7 vueltas acá en un brazo o en el otro, depende si son derechos o izquierdos. Amén. Esto, hermano, dice Jesús nuestro Señor: oiga, ustedes ensanchan sus filacterias, meten un montón de textos en esas filacterias, ¿no? Dice también, hermano, acerca del fleco del manto. Amén. Del fleco del manto menciona acerca de los extienden. Amén. El fleco del manto, o sea, lógico, está hablando de los mantos talit, los mantos de oración. Números 15:39 habla acerca de que debían de recordar su ley, o sea, la ley de Dios. Y bueno, en un manto religioso, manto de oración, como le dije que se llama, cuelgan unos hilitos, se llama tzitzit. Amén. Y haciendo uno en numerología, hermano, el manto con sus bordes, sus nudos y sus hilitos, más o menos cuentan, o más bien son 613, que hacen una suma por ahí, ¿verdad? De ellos, refiriéndose a las leyes de Moisés, 613 leyes. Amén. Entonces ellos, hermano, lo portan y pues es símbolo de la ley, ¿no? Y esto acá que ponen aquí, pues es, hermano, por recomendación, así como lo tomaron ellos, de que la pondrían en su mente, en su corazón, y bueno, que estarían con la palabra siempre envueltos, ¿no? Entonces, hermano, a ellos, los fariseos, los hombres religiosos, se lo extendían, se hacían unas filacterias de este tamaño, casi ponían una caja de zapatos moderna por acá, y hermano, un manto con unos hilitos largos, los flecos tenían unos hilitos largos, para que vieran qué religiosos ellos eran, hermano, qué religiosos ellos eran. Y a veces, hermano, notamos, por ejemplo, me acuerdo de uno de los pastores que tuve, hermano, me decía: hermano, cuando predique, usted no diga nosotros, y cuando empezaba a hablar de deficiencias como humanos, amén, pues lógico, ahí entramos todos, hermano. Decía: no, usted no diga eso, diga ellos son los pecadores, ellos son los mentirosos, ellos son los acá y ellos son los allá. Y yo me quedaba viendo, ¿no? Y créame, me lo dijo a mí en persona, ¿me entiende? Y me le quedé, oh my God, ¿no? Pero no es coherente eso, hermano. No es coherente porque todos somos humanos. Amén, gloria a Dios. Y olvidarme de eso, hermano, caigo en un error, caigo en una prevención que debo aplicar para mi vida. Eso es cierto, amén. Entonces dice acá, hermano, que estos extendían las filacterias, los flecos de sus mantos, sencillamente para presumir que eran bien guardadores de la palabra, amén. Aman primero sillos los primeros asientos en la cena, las primeras sillas en sinagogas, salutaciones en plazas, que los hombres los llamen rabí, amén. Pero ustedes, o sea, no quieran que los llamen rabí. Uno es vuestro maestro, el Cristo, todos sus hermanos. Uno es vuestro padre, a nadie lo llamen padre, amén. En el verso 9 es lo que más o menos condensa. No sean llamados maestros, uno es vuestro maestro, amén. Su padre, pues, es el que está en el cielo. El mayor de vosotros sea vuestro siervo. El que se enaltece será humillado, el que se humilla será enaltecido. Esto es una regla tremenda, hermano. El que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Entonces, ese es el centro de lo que el Jesús, nuestro Señor, hermano, indicaba. ¿Saben qué? Nos conviene mejor humillarnos que enaltecernos. Y sobre Amén. todo en esa exaltación religiosa que se presume. Amén. Y eso es lo que nosotros debemos de pretender, hermano, y aplicar para nuestras vidas. Amén, hermano. Amén. Dice en el verso 13, y ahí comienzo con los ayes. Amén. Yo sé que usted lo está esperando. Dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Aquí viene el primero.
porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Oiga, hermano, el religioso, dejando un poco al judaísmo, amén, al fariseo, al escriba, y condensando este tipo de área, ¿verdad?, y aplicarla a los líderes de la iglesia contemporánea, podríamos decir, hermano, que están en la misma situación, porque el religioso muchas veces cierra el reino de los cielos delante de los hombres y ni entra a él ni deja entrar a otro. ¿Por qué, hermano? ¿Saben por qué? Porque los religiosos, sobre todo los líderes, hermano, usualmente aplican su sapiencia, aplican su metodología, aplican el concepto de religión que ellos han abrazado o concebido a los seguidores de ellos. Y muchas veces, hermano, cuando usted compara, hermano, la tarea que ellos están realizando con lo que dice la Biblia, uno dice, hey, como que no va por ahí la cosa, hermano. Por ejemplo, a mí me han dicho esto, oiga bien lo que le digo, hermano, oiga bien lo que le digo. Si nosotros estamos en lo correcto, entonces, ¿qué va a pasar con todos los católicos que existen en el mundo? ¿Sabe cuántos católicos hay en el mundo, hermano? Poco más de 1,000 millones de católicos. ¿Sabe cuántos musulmanes hay en el mundo? Otro tanto. Amén. Y los líderes religiosos están guiando a esas personas, hermano, con todos esos rituales y lo que ellos hacen, hermano, ¿a dónde? No entran en el reino de los cielos ni dejan entrar a otros por el error que están enseñando. Ahora agrega ahí a los testigos de Jehová o a los mormones. O sea, y estoy hablando, hermano, con frases que podemos remitirnos a la palabra y comprobar que están errados, ¿no? Ahora, es una idea clara, hermano, de cómo el religioso puede bloquear, hermano, la entrada al reino de los cielos de otros que le siguen. No solamente él se está bloqueando, sino también a otros que le siguen y piensan que van por el camino correcto, están siguiendo el camino ancho. Sin embargo, hermano, han dejado el camino angosto. ¿Cuál camino es el que nos conviene seguir de la palabra, hermano? Yo muchas veces le he dicho, usted no me crea tanto a mí, hermano, créale a la palabra. Amén, hermano. Amén. No me siga a mí, siga a Cristo, hermano. Amén. Yo no lo salvé, Cristo es el que lo salvó, hermano. Yo no lo perdoné, Cristo es el que lo perdonó, hermano. Yo no soy, hermano, que le puedo decir a que usted tiene que poner los ojos, la mirada. No, yo no soy ese, hermano. Yo no soy ese. Amén. Si algún compromiso tenemos con el Señor, sí, yo lo sé que lo tenemos. Pero sabe una cosa, en definitiva, nosotros somos tan deficientes como cualquier otro. Tan deficientes como cualquier otro, ¿me entiende, hermano? Así es de que nosotros debemos de mejor aplicar la humillación a nuestra vida y decir, sí, yo soy, ¿verdad? Pero para Dios sea la gloria, ¿me entiende, hermano? Amén. Aquí dice, ¿verdad? Ustedes cierran el reino de los cielos, no dejan entrar a uno, y ustedes tampoco entran, amén. O sea, es curioso, pero a veces los conceptos doctrinales pueden bloquear, hermano, lo que puede ser una verdad bíblica, pueden bloquear a la persona a esa realidad y por ende llevarlo a un error que puede costarle la eternidad, hermano. Amén. Dice en el verso 14, muy rápido: hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacer largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Aquí habla de negocio, hermano. Aquí habla de negocio y se ha tornado realmente la religiosidad en un negocio, hermano. Usted no se va a dar, no sé si usted se ha dado cuenta, perdón, del lucro que se hace, hermano, con las iglesias. Es increíble el lucro que se hace con las iglesias, lavado de dinero. Hay predicadores que dicen, no, hombre, ahorita estamos pidiendo a toda la iglesia, ¿verdad?, para juntar para un jet de tantos millones de dólares, ¿verdad? Y los dos que ya tenía ya me los descabeché. Así de que necesito uno nuevo, necesito tantos millones de dólares. Y ahí va la gente, hermano, a dar. Y entonces lo que hacen, hermano, muchas veces es sacarle la plata a la gente, ¿no? Mucha gente, yo he oído, hermano, que ya se vino para acá, para Estados Unidos, y pues la persona que ella, que era cristiana, que estaba allá en su pueblo, ¿verdad? Pues tiene todavía contacto con su pastor y de repente el pastor le dice, ¿verdad? ¿Sabe qué? Cuando se acuerde de nosotros, ¿verdad? Cada mes, recuerde su diezmo. Y hermano, y es curioso, pero pasan muchos casos, hermano. La persona está aquí, está congregándose en otro lugar, pero allá está mandando los diezmos. ¿Dónde está comiendo, hermano? ¿Dónde usted va, hermano, va a un restaurante, hermano, se sienta, pide un asado, pide, no sé, su horchata, y pide, mi hermano, para los hijos, y pide para la mujer que quieres, mujer, lo que quieras, amén. Ahí está.
Y como es bien espléndido, ¿verdad? Entonces hasta deja propina, ¿no? Pero ¿dónde la deja? ¿Lo deja ahí o lo deja en el restaurante enfrente? Pero se está haciendo, hermano, yo creo que una inconsciencia de este tipo de ministros, porque piden, hermano, algo que realmente para ellos no es, porque no están dándole de comer a esa persona. ¿Me entiende, hermano? Esa persona, donde quiera que se congregue, es donde debe de diezmar. Ahora, yo no estoy diciendo eso por los diezmos. No, hermano. Dios me libre. Amén. Yo cuando toque la enseñanza de diezmos, le tiro con todo. Amén. Y chipote con sangre, ahí como va, ¿no? Pero no me interesa su diezmo más. Si usted da, no se preocupe. Amén. Si no da, no se preocupe. Amén. Usted lo hace para el Señor. Amén. No me lo da a mí, lo da al Señor. Amén. Y ahora otra cosa, ¿verdad? Si usted se siente mal dando diezmos, no los dé, mejor que usted con ellos. Amén. Van a bajar los diezmos, hermanos. No, pero la verdad es esta, hermano. La verdad es esta, ¿verdad? De que el que ha comprendido que es nuestra responsabilidad en Dios y en la iglesia donde nos congregamos, lo aplica, lo sabe, entiende qué es esto, ¿no? Pero yo no soy de los predicadores, hermano, que habla de eso, que insiste en eso, ¿no? Sencillamente lo estoy diciendo acá, hermano, porque hay personas que van más bien por la plata, sobre todo aquellos del evangelio de la prosperidad, que por realmente las almas, hermano. Amén, hermano. Dice acá, hermano, otra vez, para seguir corriendo, porque este mensaje es largo, hermano, y yo creo que ya el tiempo me está ganando. Amén. Dice: hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Yo no he encontrado, hermano, dentro del ámbito religioso, a más gente, hermano, difícil de tratar y más aferrados que los solo Jesús o los testigos de Jehová. Hermano, estas personas van, hermano, por mar y tierra buscando prosélitos, sobre todo el testigo de Jehová. Y no está mal que busquen gente, no está mal. El problema, hermano, es de que están haciendo a aquella persona un hijo del infierno 2 veces peor que él. ¿Por qué? ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque están abrazando conceptos totalmente erróneos de lo que es la palabra, hermano. De lo que es la palabra. Y yo, discúlpeme si digo con identidad de iglesia, ¿me entiende, hermano? Pero es la verdad. Cuando uno, hermano, analiza parte por parte y analiza texto por texto y analiza el contexto exegético de lo que ellos mencionan, hermano, uno dice: ¿qué pasó, pues? Su defensa, su apologética, ¿no? Y le digo porque hemos hablado con ministros, hermano, de esos grupos, y hermano, donde ya empezamos a platicar y les empiezan a sacar textos, hermano. Entonces ya como que retroceden un poco, ¿no? Como por ejemplo cuando dicen que acerca de Jesús, que nosotros el Trinitario adoramos a un Dios de 3 cabezas, ¿no? Y cuando les he sacado ese texto donde habla de 3 Jehovás, bueno, explíqueme ese texto de 3 Jehovás, ahí está. ¿Sabía usted que aquí está el texto, hermano? Bueno, cuando damos el tema, ¿verdad? Se los he sacado. Bórrelo pues de la Biblia, explícalo ahí. Amén. Entonces cuando la persona, hermano, lo mira, dice: ¿para dónde le doy, no? Y yo sé que hay maestros en ese tipo de áreas donde han tratado de explicar el contexto de ese o el trasfondo de ese texto, ¿no? Pero cuando usted lo analiza bien, la exposición que ellos hacen, hermano, es totalmente errónea, equívoca, hermano. Es sencillamente unos argumentos que ni siquiera entran ahí, ¿me entiende? Entonces uno ve, hermano, el aspecto de la Trinidad rodeado, hermano, en toda la Biblia, ¿no? Ahora, lo interesante es de que, como acá menciona, ¿verdad?, de que ese es el afán de hacer adeptos para mi congregación, adeptos, para mi congregación, que mi identidad religiosa se ensanche, que cobre renombre. No, hermano, eso no vale un cacahuate. Usted no debe de buscar la ensanchación de la iglesia, la que le puedo decir, el renombre del ministerio. No, usted debe de buscar a Cristo y que el cielo sea exaltado, que las personas sean transformadas. No es el ministerio terreno, es el celestial el que hay que exaltar, hermano. Y cuando hay compromiso